hablar algo muy importante que nos va a identificar a cada uno de nosotros. Las etapas del cristiano. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando usted y yo comenzamos con un crecimiento, cuando usted y yo vivimos día a día la palabra, y de esto vamos a hablar hoy. Las etapas del cristiano. Número 1, señales y prodigios. Y lo vamos a leer en el libro de Juan 2. Juan 2, del 1 al 11. Y leemos: para honra y gloria de nuestro Rey, las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestro de sala. Y se la llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aún lo que sabían los sirvientes que se habían sacado del agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve el primer vino, y cuando lo han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Amén. Que Dios sea añadiendo esta palabra. No voy a hablar en este día sobre la boda. Voy a hablar porque Jesús comenzó su primer milagro en una boda. Comenzó a hacer milagros y prodigios en una boda. ¿Y quiénes fueron sus testigos? Dice la Escritura que solamente los sirvientes, los que estaban, que sabían que habían traído el agua, ellos fueron testigos, y los discípulos fueron testigos del primer milagro que comenzó Jesús. Con ese milagro y prodigio, imagínense, convertir el agua en vino. Comenzó con milagro. Y dice en la Escritura que Jesús comenzó su ministerio haciendo ese primer milagro, haciendo ese milagro, prodigio. Cuando vemos señales, prodigios en nuestras vidas, cuando usted y yo somos testigos fieles de los milagros y prodigios, de cómo Dios se manifestó, se glorificó en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos fieles testigos de cómo el Señor se manifestó en usted. De pronto lo hizo con un milagro de vida, recobrando la salud, restableciéndole la vida a través de algún accidente que tuvo o algo, no sé. Pero Dios comenzó a hacer algo en cada uno de nosotros. Ese primer encuentro cara a cara con el Señor, tuvo que haber algo, tuvo que ocurrir algo para que usted y yo podamos creer en el Señor. Porque dice en la Escritura que de oídas lo habíamos oído, pero más ahora nuestros ojos lo ven. Y la manera de cómo usted y yo pudimos ver
los milagros y los prodigios? Cuando usted y yo somos sus fieles testigos. Somos sus fieles testigos de cómo Dios se manifestó. Cómo Dios se manifestó en la vida de cada uno de nosotros. Cómo se manifestó en la vida de usted. De dónde Dios lo rescató. De dónde Dios comenzó a hacer ese milagro en su vida. Cuando Dios se glorificó en la vida suya. Cuando Dios comenzó a manifestarse en su vida. Cuando tuvo ese encuentro cara a cara con Él. Cuando Dios se glorificó en usted. Cuando Dios se manifestó en usted. Usted y yo somos esos fieles testigos de cómo Dios hizo el milagro en usted y en mí. Cada uno de nosotros podemos testificar de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de donde Dios nos rescató, de donde Dios nos levantó, de donde Dios nos ha traído, para donde nos va a llevar de su gloria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso el Señor comenzó su primer milagro en una boda, en una familia. Pero ¿cómo comenzó el milagro en usted? ¿Cómo fue ese milagro? ¿Cómo fue ese encuentro cara a cara con usted? ¿Usted recuerda ese día? ¿Usted tiene presente ese día? ¿Cómo Dios se manifestó en usted? ¿Qué hizo el Señor en su vida? ¿Qué hizo el Señor en usted? Imagínese cuando tuvo ese encuentro con Zaqueo. Ese milagro que hizo en los leprosos. El milagro que hizo en la mujer tullida. El milagro que hizo en el Bartimeo, en los ciegos, en los leprosos. En los milagros que el Señor se manifestó no solamente están escritos aquí. Lo hizo con cada uno de nosotros. Lo hizo en cada uno de nosotros. Él se glorificó en la vida de cada uno de nosotros, haciendo un milagro, un prodigio, para que cada uno de nosotros creamos en Él. Que es su nombre. Dele fuerte las palmas al Rey. El encuentro que tuvo con la mujer samaritana, el encuentro que tuvo con la mujer de flujo de sangre, esos milagros son tan reales como el milagro que hizo en cada uno de nosotros. Ese milagro es de que usted y yo podamos glorificar y exaltar el nombre de Dios. Esas señales y prodigios es lo que Dios comenzó en cada uno de nosotros, en ese encuentro sobrenatural que tuvo con usted, cara a cara con Él. Cara a cara con Él, cuando Dios hizo algo en su vida, cuando Dios marcó ese antes y ese después en su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre, escúcheme bien, siempre tener presente lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Cómo Él marcó nuestra vida, cómo tuvimos ese encuentro cara a cara, así como Zaqueo. Quizás usted y yo estábamos en un momento en desesperación, pero hicimos todo lo posible. O quizás otros huían de la presencia de Dios, pero Dios tenía que manifestarse. Dios tenía que establecido ese día con usted, donde hizo el milagro en su vida. Lo que Él hizo en usted lo marcó para siempre. Es su nombre. Porque Dios lo marcó a usted y a mí, nos marcó para siempre. Nos destinó, nos predestinó, nos escogió para siempre. Porque el poder de Dios se manifestó en usted. Dice la Escritura en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto judío primeramente y también al griego. Es decir, que el poder de Dios se va a manifestar. No nos avergoncemos de ese poder de Dios. No nos avergoncemos del poder de Dios que se manifestó en la vida de usted, en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras vidas. El poder de Dios se manifestó. Y no nos tenemos que avergonzar. No nos tenemos que avergonzar de lo que Dios hizo, porque es salvación y vida eterna
para nosotros, para todo aquel que le cree. No solamente era para los judíos, sino para también nosotros. También era para toda la humanidad. Porque su amor y su poder tenía que glorificarse en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que tenemos que ser agradecidos con Él. Y lo que dice la Escritura, que la gente tenía que creer, hermana Saray, que la gente tenía que creer, no solamente por los milagros, por los prodigios. Juan 10:25, hermana Saray. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creeréis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos están testimonio de mí. Dice la Escritura que en ese tiempo Jesús comenzó a hacer milagros y les dijo que si no creían por los milagros, por los prodigios, por la palabra, por lo que veían, y Él se había manifestado por todo eso. Se había manifestado por todo eso, y los judíos lo querían apedrear, y Él les pregunta: ¿y por qué me quieren apedrear? Por hacer buenas obras. No, no te queremos apedrear por hacer buenas obras. Lo que queremos apedrearte es porque tú dices ser el Hijo de Dios. Y Él le dice: pero entonces, ¿qué diremos? ¿A qué diré? No podemos honrar a dioses, pero estamos honrando a mi Padre. Y mi Padre lo que le decía era que el Padre lo respaldaba y estaba manifestando el poder de Dios, el poder de su Padre sobre los milagros que estaban haciendo, sobre cada milagro que estaba haciendo. Como decía hace un momento, somos testigos de eso. Somos fieles testigos, cada uno de nosotros somos fieles testigos de ese poder. Y la gente entenderá y creerá por todo eso que ha hecho y cómo Dios se manifestó. La gente va a tener que creer por los milagros, por los prodigios, que Dios se glorifique en la vida del pueblo y a su nombre. Gloria a Dios. Jesús confrontó a esos judíos en ese tiempo, en el tiempo de la fiesta de la dedicación. Les decía que su oveja oyen su voz, que las ovejas oyen su voz, y Él les decía: y ellos encontrarán y me siguen, y escucharán mi voz y me siguen, porque encontrarán salvación y vida eterna. Y cada uno de nosotros comenzamos en esa etapa. Es la etapa donde cuando estamos como niños fluctuantes, en la parte del crecimiento de cada uno de nosotros. En la parte del crecimiento de cada uno de nosotros, el llamado de Dios. Lo dice en Mateo 4, 18 al 20. Mateo 4, del 18 al 20. Pastora. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Gloria a Dios.
cuando Dios comenzó a llamar a sus discípulos, la obra que Él empezó no la iba a hacer solo. Necesitaba de personas que creyeran en Él, de personas que iban a ser impactados, de personas que iban a enamorarse de lo que Jesús iba a hacer. Y escogió a 12 discípulos. Los escogió a los 12 y ellos comenzaron a ser esos testigos fieles de ver lo que el Señor comenzó a llamar al uno, comenzó a llamar al otro, sin obligarlos a nadie a hacer nada. Simplemente les dijo: ven y sígueme. Y les dijo: ahora serán pescadores de hombres. Ahora serán llamados pescadores de hombres. Y dejaron todo, abandonaron todo por seguir la obra del Señor. Abandonaron todo por el servicio a Él. Esta etapa, cuando usted y yo comenzamos como niños, comenzamos a crecer, usted y yo estamos en un nuevo nacimiento. Esa es la parte donde nacemos de nuevo. El nacimiento nuevo que tenemos en el momento que aceptamos a Jesús, Él nos dio una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y eso lo podemos ver en Juan 3:3, pastora. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense, Nicodemo le pregunta: Señor, ¿qué tengo que entrarme nuevamente en el vientre de mi madre? Y usted dirá: pero yo ya nací, yo ya tengo una fecha de nacimiento. Sí, en el momento en que cada uno de nosotros aceptamos a Jesús, nos dio una nueva etapa de vida. Nos dio una nueva etapa de vida a cada uno de nosotros, nos dio un nuevo nacimiento. Y Nicodemo le dice: Señor, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi madre nuevamente? No, Nicodemo. El que naciera de nuevo, dice, en espíritu, que creyera en esta palabra, le dio un nuevo nacimiento. Y cuando nacemos, usted y yo, cuando estamos pequeños, estamos en los brazos, ¿quién nos amamanta? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos limpia? ¿Quién nos baña? ¿Quién hace todo por nosotros? Mamá y papá hacen todo por cada uno de nosotros. Son los que están ahí pendientes del cuidado de su hijo, del cuidado de cada uno de nosotros. Y es la etapa de la niñez, es la etapa donde somos como niños fluctuantes. Somos como el Señor nos da a cada uno de nosotros una nueva etapa de vida. Es un nuevo comenzar. Imagínense cuando usted y yo aceptamos a Cristo, comenzamos a recién a querer entender, a conocer, a alimentarnos, pero venía otro y nos alimentaba, otro venía y nos daba. El Señor, ¿qué hace en la vida de cada uno de nosotros? Nos dio un nuevo vestido. Pastora, Efesios 4:17. Del 17. Ahí usted lo tiene. Amén. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando el Señor nos da una nueva etapa de vida, un cambio de vida, nos dio un nuevo vestido, dice la Escritura en Efesios 4:17-32, habla del cambio, de la transformación que debemos recibir, y dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento que debe estar embotado, entrenecido, enredado con tantas otras cosas. Cuando Dios comienza y dice, nos habla, nos enseña que tenemos que nos da una nueva oportunidad, nos da una nueva vida. El que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. El que fornicaba ya no fornique más. Es decir, deja tu vida pasada, deja lo que traías, y ahora entiende
comprende, nos dice el Señor, eres una nueva criatura. Cuando usted y yo empezamos a caminar, nos ha costado. A cada uno de nosotros nos ha costado dejar lo que no le agrada a Dios. Y es lo que dice ahí en Efesios. Deja lo que no me agrada, déjalo y entiende y cambia tu manera de pensar. Por eso Dios nos habla que tenemos esa etapa. Cuando Dios nos da una nueva vestidura, nos cambia todo. Y ahora, ¿cómo nos alimentábamos? ¿Cómo nos alimentábamos si cuando recién comenzamos, no entendemos la Escritura? No entendíamos la Escritura. Tenía que otro hablarnos, predicarnos, enseñarnos, instruirnos. Pastora, Efesios 4, del 14 al 16. Es la etapa del fluctuante, la etapa de cuando usted es niño, del biberón. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que no seamos como niños fluctuantes. Cuando habla de niños fluctuantes, ya nos dice, ya deja. Al principio nos tenían que dar leche, pero ya nos dice que no seamos como esos niños fluctuantes, que ya vamos creciendo, que llevados por donde quiera por vientos de doctrina. Imagínense, esos vientos de doctrina, para que no seamos engañados, ninguno de nosotros. Para que no seamos engañados, porque antes, cuando usted niño le daban un caramelo, se lo quitaban y se lo daban y nos engañaban de esa forma, y el niño lloraba. Pero cuando usted y yo vamos creciendo, usted y yo vamos madurando, usted y yo vamos teniendo algo de conocimiento, ya cualquiera no nos va a engañar, cualquiera no nos va a mentir, pero aquí está donde podemos crecer, donde tenemos que ir a la intimidad, donde tenemos que buscar de Dios, para que ningún movimiento, ninguna ola, ni ninguna otra cosa que nos puedan de doctrina, nos puedan hablar, nos puedan engañar. De eso nos habla, que dejemos de ser fluctuantes, que seamos como esos soldados, que entendamos que cuando comenzamos a crecer vamos a entrar en batalla. Es la etapa donde nos alimentan, donde hay ese primer amor, donde que no nos perdíamos nada en la iglesia. No nos perdíamos el culto, no nos perdíamos algún evento, no nos perdíamos nada por eso. Porque estábamos en esa etapa del primer amor, estábamos en la etapa de que queríamos estar escuchando alabanza, de que por todo estábamos orando, por todo buscábamos del Señor. Por toda esa etapa de que estábamos como niños fluctuantes, que estamos como en el primer amor. En ese tiempo donde que por todo buscábamos de Dios, por todo orábamos. Y Dios nos enseña que esa etapa del primer amor, que nunca lo dejemos. Que nunca dejemos de buscar de Él, que nunca dejemos de tener esa relación con Él. Quizás de pronto nos encontramos en esa etapa, o quizás ya hemos pasado, como escuché a alguien que decía, por ahí va alguien que recién comenzó a
en los caminos de Dios porque va escuchando alabanza en el transporte. Y es la etapa que nosotros no tenemos que dejarlo. Es la etapa donde nosotros, cada uno de nosotros, no tenemos que dejar ese amor al Señor. De demostrárselo, no solamente con escuchar alabanza, no solamente con orar, sino demostrárselo todos los días. Todos los días debe ser esa comunión con Él. Número 3. La etapa de cuando usted ya deja de ser un niño, entra a la juventud, a la pubertad. Y lo encontramos en el libro de Juan 3:30. Dice, tomar la cruz. Gloria a Dios. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Filipenses 1:21. Tomar la cruz como hijo de Dios, cuando tenemos que decidir no solo dejar todo por el Señor, sino que tenemos que morir a nosotros mismos. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. Nuestra vida, nuestros deseos, la voluntad, tener que ser llevados a la cruz, a los pies de Cristo. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que dejar todo por Él. Cuando los discípulos recibieron su llamado, dice la Escritura que dejaron todo, abandonaron todo. Abandonaron todo. Es la etapa donde cada uno de nosotros podemos pasar procesos, etapas difíciles. Podemos ser llevados al desierto como Moisés y el pueblo de Israel. Donde realmente en el desierto, en la etapa donde usted va creciendo, donde mucha gente, o todos hemos dicho, prefiero regresar a ser niño. Todos hemos exclamado, hemos dicho en algún momento dado, me gustaba más cuando yo era niño, porque, ¿sabe por qué? Porque no teníamos responsabilidades, porque no queríamos tener responsabilidades con nada, con nadie, porque sabíamos que papá y mamá estaban siempre ahí para darnos todo. Pero cuando Dios ya nos llama, también nos va a comenzar a exigirnos, a llevarnos a desiertos, para podernos quitar, escúcheme bien, para podernos quitar lo que no le agrada a Él. Dejar todo eso, dejar la parte que no le agrada a Él, es la parte donde estamos, no Señor, todavía no, y estamos en el tirijala así, queriendo no despojarnos de eso. Y es la etapa donde Dios tiene que glorificarse, donde Dios tiene que pulirnos, sacarnos lo que no le agrada a Él, aunque a nosotros nos pueda agradar. Pero si a Él no le agrada, usted y yo no podemos hacer nada. Nos costará lágrimas, nos costará llanto, nos costará de todo, dejar y abandonar las cosas que no le agradan a Él, lo que a Él no le parece que está bien para cada uno de nosotros, porque todo lo que nos viene mal nos ayuda en bien, todo nos va a ayudar en bien. Por eso, mas no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Tenemos que aprender a demostrar que realmente el Señor vive en cada uno de nosotros, que Dios realmente quiere hacer en algo en nosotros, pero tenemos que aprender a escuchar y a entender su voluntad en cada uno de nosotros, y a su nombre. Gloria a Dios. A entender que es la voluntad de Él, no la mía, que yo tengo que amoldarme a los designios de Dios, no yo debo amoldarlo a Él, a mí. Entendamos que esa parte es la que al cristiano le cuesta un ayayay. Le cuesta entender, nos cuesta entender a cada uno de nosotros,
Por eso el Señor llevó a Moisés al desierto para purificar a todo el pueblo, para limpiarlo al pueblo, para que sacaran ese duro corazón, esa dura cerviz, dice la palabra, porque era un pueblo de dura cerviz, de duro entendimiento. Y cuando Dios comienza a hacernos algo, a procesarnos, comienza a purificarnos, a sacarnos lo que no le agrada. Y el desierto fue la graduación para Moisés. El desierto fue la universidad para Moisés. Fue el lugar donde Dios tuvo que glorificarse. No solamente en la vida de Moisés, porque ahí también hubo milagros, prodigios. También se manifestó Dios. También alimentó a su pueblo. También estuvo todo tiempo Dios ahí. Y vio cómo crecían jóvenes, niños. Vio todo eso Dios. Pero también tuvo que quitar, escúchame bien, sacar al pueblo que no obedecía su palabra. Dios, como es un Dios de amor, también es un Dios de fuego consumidor, dice la Escritura. Tenemos que entender que el temor hacia Él es respetarlo, amarlo, adorarlo, darle todo por amor de su nombre y a su nombre. Dale fuerte las palmas. La prueba de fuego, cuando ya estamos adultos, cuando tenemos responsabilidades. Juan 6 del 40, Juan 6 del 56 al 57. Mano roja. Juan 6 del 56 al 57. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Del 56 al 57. Dios nos ama y sabe y nos demuestra. Juan 6 del 66 al 68. Después de esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis vosotros iros también? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Amén? Entonces le dice el Señor a los discípulos: se fueron muchos. ¿Por qué? Porque esta palabra los había ofendido. Porque esta palabra había sido dura. Y Jesús le pregunta: ¿y ustedes también se ofenden? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse, en pocas palabras Dios, váyanse. Esto los ofende. Esta palabra es fuerte. Y Pedro reacciona rápido y le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? ¿A quién vamos a ir, Señor? Por eso Jesús les pregunta: ¿y ustedes también se ofenden? Porque muchos se fueron. Dice la Escritura: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mucha gente lo abandonó a Jesús. Mucha gente se fue porque comenzó el Señor a darles duro, a confrontarlos con la palabra. Y ellos le dijeron: ¿y esto les ofende a ustedes? Y le preguntó a los discípulos, a los 12 que había escogido, cara a cara a cada uno de ellos. A cada uno de ellos que los vio, les dijo: ven y sígueme. Les confrontó y les dijo: ¿y a ustedes también les ofende esto? Si quieren, váyanse. En pocas palabras, vayan, hagan lo que ustedes quieran. En pocas palabras, lo que Dios nos habla y nos dice, que nos podemos ir, nos podemos ofender, nos podemos sentir que nos hizo ayayay en la palabra, pero Dios seguirá siendo Dios.
Dios seguirá siendo el mismo, porque Dios tiene que cumplir el propósito en toda la humanidad. Dios tiene que cumplir el propósito en tu vida. Dios tiene que cumplir el propósito en su vida, en cada uno de nosotros. Dios tiene que cumplir lo que Él comenzó, la buena obra en toda la humanidad, y a su nombre. Por eso el Señor le dice, muchos se volvieron y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. En la parte del desierto es donde Dios nos va a promover, donde Dios va a cambiar todo. En la parte donde usted y yo podemos sentirnos que nos lastima esto, que esto no era para mí antes de yo ser cristiano, antes de que ¿por qué me está pasando todo esto? Antes de yo entrar a los caminos de Dios, yo era esto, yo tenía esto, y no pasaba todo lo que estoy sucediendo. Es la etapa donde usted y yo tenemos que entender que ese proceso nos va a llevar a otro nivel. Es la etapa donde usted y yo tenemos que tener claro que antes de conocer al Señor, lo que el Señor nos ha ido quitando era porque no le agradaba a Él. Era porque no le agradaba a Él. Y por eso usted y yo tenemos que tener claro que cuando nos podemos estar diciendo, ay, yo antes de ser cristiano, antes de que yo no tenía esto, yo tenía dinero, me pasaba esto. Ahora que soy cristiano, no tengo plata, tengo muchos problemas, mi mujer se fue, me separé, y todo lo que podamos estar viviendo. Pero es porque Dios tiene un propósito, porque Dios tiene que cambiar todo eso. Y por eso el Señor nos pregunta, ¿esto les ofende? ¿Ustedes también se quieren ir? El Señor nos dice a cada uno de nosotros, siempre nos vive diciendo, cuando usted y yo estemos pasando por esos momentos, ¿quién nos aseguró? Dígame usted, ¿quién nos aseguró a cada uno de nosotros que no íbamos a pasar problemas, que no íbamos a pasar pruebas? ¿Quién nos aseguró? Ninguno. La palabra no dice eso. La palabra no dice que no íbamos a pasar problemas. La palabra nos enseña que todo, en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Usted y yo somos llamados para algo. Y entienda que cuando usted y yo estamos pasando una prueba, es porque hay un propósito para el cual nos llamó Dios. Y cuando Dios comienza, nos llama, nos conoció, nos conoce. En Romanos 8:29-30 lo dice, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó para manifestar su gloria sobre todo eso. Es la etapa donde usted y yo tenemos que entender que Dios tiene que glorificarse, pero para poder glorificarse en su vida hay etapas y procesos que cumplir. Para poder ser glorificado Dios en mi vida, tuve que pasar muchos procesos. Y sigo pasando procesos. Y seguimos pasando procesos. ¿Y sabe cuándo se terminarán los procesos? El día que usted y yo cerremos nuestros ojos y vayamos a la presencia de Dios. Ahí vamos a comparecer ante Él. Es la etapa donde usted y yo tenemos que tener. Es la etapa de prueba de fuego que debemos pasar. Es la etapa de la prueba de fuego que cada uno de nosotros, porque después de todo eso hay un gran galardón, hay una gran corona para usted, para mí. A la semana pasada hablábamos de eso, de la carrera que debemos avanzar, de la carrera que tenemos que continuar, y que al final de todo vamos a encontrar la meta. Al final de todo encontraremos la victoria. Al final de todo encontraremos el lugar donde vamos a llegar, que es a la patria celestial, donde Dios nos va a esperar. Pero para poder ir allá, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo estamos construyendo nuestra patria celestial, nuestra habitación allá con el Señor? ¿Cómo la estamos construyendo aquí?
con nuestros actos, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, cómo la estamos construyendo, cómo estamos haciendo, metiendo la mano en el arado o la queremos sacar. Por eso Dios tiene que en esta mañana confrontarnos a cada uno de nosotros. ¿En qué etapa de su vida se encuentra hoy usted? ¿En qué etapa de su vida se encuentra hoy? ¿En qué etapa de su vida se encuentra? ¿O usted se siente todavía como un niño fluctuante? Que todavía tenemos que alimentarlo, que todavía hay que amamantarlo. ¿O usted ya se encuentra en la etapa de que va creciendo y que tiene que aprender a dar sus primeros pasos, a comenzar a hablarle, a predicarle a la gente? ¿O está en una etapa de desierto, de vacío? ¿O se encuentra en esa etapa de prueba de fuego, donde usted tiene que tomar decisiones, que de pronto me quiero ir, ya no aguanto más, ya no quiero continuar más, mejor me voy al mundo, regreso donde estaba porque ahí estaba mejor? Cada uno de nosotros podemos identificarnos con estas etapas que hemos hablado hoy. Te invito a ponerse de pie.